Muy buenos días. Tengan todos ustedes, son las 9 en punto de la mañana de este 2 de enero del año 2026. Es nuestro primer programa del año. Quiero mandar pues un fuerte abrazo a todos ustedes a nombre de todo el equipo que hace En Conexión, con nuestros mejores deseos de salud, dicha y prosperidad para este año que recién estamos iniciando. 9 de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Hoy, 2 de enero, día de San Basilio Magno, obispo de Cesarea. Es uno de los padres de la iglesia griega. Es conocido por su defensa del credo niceno y por su lucha contra las herejías arrianas y apolinaristas. San Gregorio Nianaceno, amigo cercano de San Basilio, también fue un influyente teólogo y obispo. San Juan Bueno, sacerdote y confesor. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna creciendo en Géminis. Luna de comunicación, luna buena para intercambiar ideas, luna para escribir mensajes, para recibirlos. Luna creciente en Géminis, Sol en Capricornio, este viernes 2 de enero. El 2 de enero de 1492, en lo que era España, el reino nazarí de Granada se rinde ante el ejército de los reyes católicos Fernando e Isabel, poniendo fin así a la reconquista. El 2 de enero de 1553, en Lima, virreinato del Perú, comienza a funcionar la Universidad de San Marcos en el convento de Santo Domingo. El 2 de enero de 1762, Inglaterra declara la guerra a España, temerosa del pacto de familia entre los Borbones franceses y los españoles. 2 de enero de 1777, cerca de Trenton, en lo que es hoy New Jersey, en el marco de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, las fuerzas al mando de George Washington repelen un ataque británico en la batalla de Assunpink Creek. 2 de enero de 1814, la Asamblea Nacional de Venezuela le otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos. 2 de enero de 1839, en Francia, el inventor Louis Daguerre toma la primera fotografía de la Luna. 2 de enero 1959. En la isla de Cuba, Fidel Castro se hace con el poder y Manuel Urrutia es nombrado presidente por el movimiento 26 de julio. 2 de enero de 1979, una ola de frío en Europa con temperaturas de 45 grados bajo cero en Moscú. 2 de enero de 2024. En el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Japón, se produce la colisión entre el vuelo 516 de Japan Airlines y un avión de la Guardia Costera de Japón, dejando 5 muertos y 12 heridos. Vamos con nuestro programa especial. ¿Ser religiosos practicantes nos hace más felices? Y se habla aquí de cualquier religión, no de una en particular. La relación entre religión y bienestar ha sido un tema recurrente en la sociedad, incluso estudiada por la ciencia. Muchas personas creen que la religión es un factor esencial para lograr una vida feliz y plena, proporcionando consuelo, sentido y apoyo emocional. Otros piensan lo contrario, otros piensan que la religión puede llevarnos al fanatismo, a la ceguera frente a posturas en la vida. Vamos a abordar ese tema. Vamos a abordarlo con una psicóloga, la psicóloga clínica Joana Alenzo, en Río de Janeiro. Joana, muy buenos días. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por la invitación. Y vamos a abordarlo con un religioso, dado que somos católicos y la mayoría de nuestra audiencia es católica. Hemos buscado a un sacerdote católico, el padre Vladimir Lopera, quien es el párroco de la iglesia de los Castores, allá en San Antonio de los Altos, en Venezuela. Padre Vladimir, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Un gran honor y un placer poder compartir este momento con ustedes. Vamos a comenzar desde el punto de vista científico. ¿Por qué practicar una religión? No decir yo soy católico,
en fin, y voy a la iglesia, en fin, cuando bautizan a alguien, porque después hay una fiesta. Yo practico. ¿Por qué ir a la iglesia y ser practicante? Y esto vale para cualquier otra religión. Puede darme felicidad. ¿Y por qué no? ¿Qué nos dice la psicóloga? Bueno, fíjate, César Miguel, hay estudios que comprueban que sí es cierto que las personas que van frecuentemente, forman parte activa de una comunidad religiosa, pueden llegar a sentirse más felices. Y en este caso es importante explicar que primero no es una fórmula mágica lo que le da felicidad a unos, no necesariamente le tiene que dar felicidad a otros. Eso es importantísimo porque además no queremos crear la idea errada de que entonces todos los que van a la iglesia son súper felices y cualquiera que sea infeliz tiene que salir corriendo a la iglesia. Eso por un lado es importante. Y lo otro que sí se destaca mucho en los estudios es el aspecto más social, más participativo, más de sentido de pertenencia a una comunidad, independientemente del tema religioso como tal. De hecho, este mismo significado de traer felicidad o bienestar a la vida se le adjudica también a grupos deportivos, a grupos de hobbies, de estudios. O sea, cuando consigues un grupo que tiene principios, que tiene valores, que tiene ideas similares a las tuyas y sientes que perteneces, es más fácil que te sientas satisfecho, contento y sientas bienestar al pertenecer. Claro, es un asunto como de compañía, ¿no? No estoy solo. Yo le voy a preguntar al Sí. padre Vladimir. Padre, ¿su feligresía está feliz por ir a sus misas? Pregunto. La pregunta es difícil porque tendríamos que preguntarles a ellos. Yo creo que sí. Ajá. Hay como un elemento muy práctico que podría compartirte a ese respecto. Primero que considero que se redefine de alguna manera ese término de felicidad. Quizás como que muchas personas a veces, por un lado, enfocan la felicidad como el estar todo el tiempo eufóricamente alegre, y creo que va mucho más allá, ¿no? Entiendo la felicidad como ese sentido de plenitud humana que voy teniendo en el desarrollo de mi vida, desde mis limitaciones, pero también desde mis capacidades. Y entonces en la vida práctica sí veo que la participación de muchas personas en la iglesia se les convierte en una fuente de felicidad, de tranquilidad, de aceptación de su propia historia, de caminar a la luz de la fe. Me pareció bien interesante el enfoque de la doctora por el tema de la convivencia social, me parece muy válido. Pero también entra en juego el tema sobrenatural, ¿no? Y un segundo aspecto muy importante para mí es que pienso que cada quien define si su participación en una comunidad religiosa lo hace feliz o lo hace infeliz, porque entonces te vas a encontrar también la gente que puede venir, en el caso nuestro, de la iglesia, para seguir teniendo una relación con un Dios culpabilizante, con un Dios que castiga, con un Dios que es vengativo, con un Dios que guarda rencor, etcétera. Y esa gente no viene a la iglesia a ser feliz, viene a atormentarse. Pero por eso te digo, es una decisión particular de cada quien. Y según su experiencia, padre, ¿dónde estaría la mayoría? ¿Qué es lo más común, lo más frecuente? Está la gente sanita, los sanitos, la mayoría que son gente común, que saben integrar a su día a día la experiencia religiosa. Los fanáticos considero que son pocos y generalmente, no sé la doctora si podemos compartir ese criterio, pero generalmente detrás del fanatismo hay otras causales y otros temas que van más por el lado de la psicología que para el de la espiritualidad. ¿Y qué nos dice sobre ese tema del fanatismo, Joana? Sí, yo coincido con el padre. Realmente creo que afortunadamente no son la mayoría los que terminan siendo fanáticos, los que tienen como esa capacidad de tomarse las cosas de esta manera tan ferviente, como tan fuerte, ¿no? Hay un detalle, y ustedes dos tienen un oficio que les asemeja, y es oír problemas de los demás en silencio. El sacerdote está obligado por el secreto de confesión a oír y a guardar ese secreto. Y tiene la obligación no solo de orientar y aconsejar, sino él después va a perdonar, porque de eso se trata. Y tú como terapeuta, como psicóloga, oyes a la persona y pues la orientas, le recomiendas algún tipo de tratamiento, en fin. Desde perspectivas Y estoy completamente... obligada a ser confidencial también. Y estás obligada también a guardar el secreto. Muy bien. Ujú. Les pregunto desde esa perspectiva. Evidentemente, yo si voy a confesar algo, es porque estoy procurando tener algún alivio frente a alguna angustia,
en el caso del padre frente a algún pecado, en fin. ¿Cómo puedo yo brindar felicidad? ¿Desde el sacerdocio o desde la psicología? Le voy a dejar la palabra primero al padre Vladimir. Sí, bueno, fíjate que es también una cuestión de visiones y no sé, creo que hay un punto de actualidad muy necesario, porque cómo se ha venido concibiendo o se venía concibiendo en la historia de la Iglesia, el sacramento de la confesión, hoy en día para mí representa o tiene unas variables muy, muy necesarias de tomar en cuenta, como es el tema de que tienes que ser más terapeuta quizás que confesor. La mediación va a estar, pero sí vemos la necesidad, y de hecho aquí en la Universidad Católica se tuvo un taller la semana pasada de que comencemos los sacerdotes y los religiosos que acompañamos personas a manejar un poquito más de técnicas de terapia, porque a veces no le ayudamos a la persona a tomar conciencia de todo su proceso humano, de eso que llama entre comillas pecado, porque muchas veces no estamos hablando de pecado, porque cuando tú te presentas dices yo hice esto y Dios debe estar, Dios no está nada, simplemente dispuesto a amar, esa es su esencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí se hace mucho bien en la escucha, pero manejando también como estos elementos más hacia el lado humano que hacia el lado del fanatismo. No es una fórmula mágica darle la absolución a una persona, sino que pienso que el mayor valor es simplemente escucharle. Muy bien, me agrada mucho oír ese elemento. Bueno, fíjate, ya tienes un colega allí, Joan. A medida que pasan los años, las personas se enfrentan a distintos retos. Uno de ellos es buscar su rumbo, su propósito de vida, una forma de vivir que sea beneficiosa para la salud. A ver, a medida que voy envejeciendo, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles deben ser mis propósitos de vida? ¿Cómo hacer con la vejez? ¿Qué es la vejez? Vamos a Marbella, donde está el destacado psiquiatra venezolano Manuel Ortega Sánchez. Manuel, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Hola, César. Un gran placer, como siempre, estar contigo y tus oyentes. ¿Qué pasa cuando envejecemos, Manuel? Ok. Bien, fíjate. Lo primero que tenemos que plantear es que es una fase normal de la vida. Para allá, los que tenemos suerte, llegamos. Y es lo primero que tenemos que ver, porque hay mucha gente que no tiene la fortuna de llegar a las edades nuestras, César. Entonces, es normal, y por otro lado, es el resultado de una vida que se ha podido mantener. Ahora, la vejez implica pérdidas, sin duda, y está bien descrito. Fíjate, las pérdidas fundamentales que se han planteado es, uno, el cuerpo de la juventud, la fortaleza, ¿verdad? Los cambios físicos, que generalmente no son para bien, ¿verdad? Por otro lado, la pérdida de los amigos, de la gente querida, de la red de apoyo de uno, pues que van yéndose en el camino. Con frecuencia la pérdida del trabajo y el sentido pues que tiene eso, ¿verdad? Entonces, hay un reto importante, que es cómo me adapto yo a una vida que tiene pérdidas en comparación con lo que teníamos antes. Por otro lado, hay algunas ganancias. Las ganancias dependen en mucho de la sociedad donde uno se desenvuelva. En nuestra sociedad occidental no son muchas. En otras culturas, ser viejo implica llegar a tener un puesto prioritario en la comunidad, donde su voz, su experiencia, su consejo es valorado. Entonces, el punto es, y tu pregunta es muy buena, César, ¿cómo puede uno hacer para darle un sentido a la vida de uno?
Y en ese sentido y en ese camino, pues creo que el punto es central, César, porque no solo para la vejez, sino para la vida en general. O sea, ya Víctor Frank, después del terrible holocausto, nos enseñó que una de las razones para la fortaleza psicológica que él vio en los campos de concentración era tener un propósito de vida. Y hoy en día, en salud mental, en psicología, en psiquiatría, sabemos que las personas que tienen o tenemos un propósito de vida, tenemos mayor felicidad, mayor bienestar y una vida más plena. ¿Cómo se entiende el propósito de vida, Manuel? Porque hay un detalle con esto de la vejez, y es que uno se sigue sintiendo joven, uno se sigue asumiendo como joven. Es cierto que uno no puede correr tanto como corría antes. Si jugabas tenis, ya la cancha es cada vez más grande, no le llegas a las pelotas, pero tú te sigues sintiendo mentalmente joven. Cuando tú dices el propósito de vida, ¿es en función de qué? Ok, fíjate, buenísimo tu comentario, César, porque eso habla de que tú eres un viejo feliz y con propósito, porque no todo... Claro, es que lamentablemente yo me pongo en el campo tuyo, sin duda, pero lamentablemente no todo el mundo tiene esa visión. Para muchos la vejez es la demostración del final de la vida, del fracaso y de la incapacidad. Y es vivido con una pesadumbre muy grande. Entonces, poder tener una visión de que independientemente de los años, uno tiene un valor, la vida tiene un sentido y da posibilidades de poder disfrutarla, es ya un sentido, es el resultado de haberle dado un sentido a la vida. Te pongo mi ejemplo. Yo tengo 76 años y todavía trabajo y espero trabajar muchos años más. ¿Trabajo por qué? Porque me gusta, porque es una fuente de placer en mi vida y porque tengo obligación económica de hacerlo. ¿Ok? En este momento. Entonces, uno de mis proyectos de vida es poder mantener mi actividad profesional, digamos, de una manera adecuada, productiva, enriquecida para mí, para la gente con la cual trabajo, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, yo te pudiera decir que el sentido de la vida tiene varios aspectos, que cada persona los prioriza distinto. Uno, familiar, y empiezo por el más importante. ¿Qué quiero para mi familia? Llámese mi pareja, mis hijos, mis nietos, porque estamos hablando ya de esa situación. Dos, ¿qué quiero para mi vida laboral? ¿La mantengo, no la mantengo, me jubilo y acepto? 3, ¿qué hago con mi red de apoyo social, con mi comunidad, con mi gente, con el mundo donde yo estoy? 4, ¿qué hago con mi salud física? ¿Cómo me mantengo? ¿Qué quiero hacer conmigo? Entonces, y quinto, te diría, ¿cuál es mi papel en la comunidad? Porque tú tienes ya unos añitos y eres un factor importantísimo para nuestra comunidad. Tú eres un personaje que tiene un impacto en el mundo donde tú te desenvuelves, que tengo la suerte de compartirlo contigo. Entonces, depende de cuál es la historia personal. Ahora fíjate, déjame comentarte algo. El problema o uno de los problemas de tener un sentido en la vida, uno de los riesgos, es la manera como yo lo entiendo, porque tiene varios enemigos. Yo te voy a nombrar 3 y te voy a explicar uno. El más importante es la visión, el nombre técnico es la visión dicotómica del tema. ¿Qué significa, queridos
acompañante. Que en esa visión, si yo logro mi objetivo en la vida, si yo puedo conseguir transitar el sentido y alcanzar el sentido que tuve, yo entonces tengo éxito y me puedo sentir tranquilo. Pero si no lo logro, me siento fracasado. Esa visión blanco y negro, que es frecuentísima, César, es terrible. ¿Por qué? Porque transforma todo proceso en una exigencia inmensa y el riesgo de no lograrlo. Entonces, yo con la gente que tengo la suerte de trabajar, le digo, ponte tus objetivos, ten tu sentido en la vida. Es más, tenemos que trabajar en que consigas el tuyo personal, pero tienes que saber que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno logra. Claro. Y que generalmente hay una diferencia. Y cómo vivo la diferencia es fundamental. En esta visión dicotómica, si no llegué, es un barranco. Yo no sirvo, soy un fracaso, y eso puede llegar a la desvalorización y a la culpa. ¿Entiendes? Yo soy un fracasado, pues un ataque directo a la autoestima. El otro camino, que es el camino que enriquece, es la aceptación. Y en eso hay una frase que yo aprendí con un psiquiatra español, pues Javier García Campayo, con quien hice varios cursos, que es extraordinaria. La frase, César, es: no es como quisiera, me hubiera gustado llegar a lo que realmente quería, pero así como está bien. Qué bien. No es como me lo imaginé, pero así como está bien. Que es un mantra, pudiéramos decir, de aceptación. Claro. Y entonces, ¿qué camino agarra? Va a determinar felicidad o sufrimiento. Ha sido de verdad una conversación sumamente grata y muy, muy, muy útil, muy interesante. Manuel, te la agradezco de verdad. No, yo a ti la posibilidad de conversar contigo y con tus oyentes. Cuando quieras, y por aquí te esperamos, César. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Marbella resulta tentadora. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Un abrazo, César. El doctor Manuel Ortega Sánchez, eminente psiquiatra venezolano. Una pequeña pausa y ya regresamos en este especial de En Conexión. Estamos de regreso en este especial que profundiza en nuestras expectativas y necesidades emocionales. Incluso cuando nos sentimos heridos, podemos aprender de esa vulnerabilidad. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. Te lo repito: 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando temas migratorios, casos migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. De forma que donde te encuentres, ella podrá hacerse cargo de tu caso, sea en Hawái, sea en Alaska, en Texas, en New Jersey, Nueva York o en Florida. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en los Estados Unidos, en la oficina en Miami de la doctora Burgos, para que puedas plantear tu caso. Ahora que no hay TPS ni parol humanitario, ahora que los asilos están tardando tanto, ahora que tenemos este problema de las deportaciones y las redadas de ICE, en estos tiempos tan delicados es bueno contar con una buena abogada de inmigración. Te recomiendo a la doctora María Trina Burgos. Vamos a hablar del perdón y vamos a hablar del olvido. ¿Cómo se arregla uno con el otro? ¿Es necesario olvidar para perdonar? ¿O primero viene el perdón y después el olvido?
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a San Antonio de los Altos, allí en la Gran Caracas, en el centro de nuestro querido país, donde está el padre Vladimir Lopera. Él es el párroco de la Iglesia de los Castores en San Antonio de los Altos. Padre Lopera, mucho gusto, buenos días, gracias por recibirnos, por atendernos. Buenos días, César Miguel. Con todo el gusto estoy con ustedes. Perdón y olvido, ¿qué ha de venir primero para poder tener paz en el alma? Bueno, creo que el principio de este tema puede radicar en una frase de la cultura popular que usamos mucho que dice: yo perdono, pero no olvido. Tiene dos interpretaciones posibles. Si yo la interpreto desde el punto de vista de la venganza, entonces cuando te digo yo te perdono, pero te espero en la bajadita, porque no olvido. Esa sería una interpretación, la errada. Y la interpretación apropiada sería entender que la memoria es simplemente un componente real de nuestra vida. Entonces, yo puedo perdonarte, pero el recuerdo de lo que haya sucedido va a estar presente, involuntaria o voluntariamente, o determinadas circunstancias me lo pueden hacer aflorar. El punto está en cómo manejo ese recuerdo, quiere decir, qué impronta le coloco. Si le coloco la impronta de nuevo del rencor, del resentimiento, de la rabia, del dolor, etcétera, o si decido sanarlo. El recuerdo está ahí, el recuerdo puede venir voluntario o involuntariamente, pero tengo un manejo de él. El problema de la memoria, padre, es que es caprichosa y además de caprichosa es morbosa. Si hubo un dolor en el pasado, ahí vendrá ese rencor, ese reconcomio a dar vueltas. ¿Cómo hace uno para que ese dolor, ese reconcomio, que viene de manera voluntaria o espontánea, no nos haga daño en la procura del perdón? Es eso, es ciertamente como reafirmar lo que te dije anteriormente. Es el proceso consciente que yo puedo hacer al respecto. Y lo puedo fundar, en este caso, en la enseñanza de Jesús, en el Evangelio. Debes recordar aquello que es un poquito fuerte cuando Jesús dice en el Evangelio: amen a sus enemigos. Y luego eso se complementa con una serie de enseñanzas, el perdonar 7 veces 7, cuando Jesús pide que seamos misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, expresado en el Padre Nuestro cuando decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y yo diría la joya que tiene el Evangelio, que es la parábola del hijo pródigo, que su riqueza es insondable. Hay un libro hermosísimo de Henry Owen que se llama El regreso del hijo pródigo, que es un libro que él escribe contemplando la pintura de Rembrandt del regreso del hijo pródigo, y te ayuda a profundizar muchísimo el punto. Al final te concluyo de estas enseñanzas evangélicas, para hacerlo muy sencillo. Creo que la enseñanza de Jesús va dirigida a que tú y yo entendamos que cualquier forma de resentimiento, cualquier forma de rencor, a quien afecta es a uno, no a la persona o al objeto que me produce ese rencor o ese resentimiento. Cuando uno descubre eso, el punto de superación te va a llevar a un grado de felicidad que es lo que queremos todos alcanzar. Voy a poner 2 ejemplos del día de hoy, del programa que estamos haciendo en este momento. Converso con Magalí Meda, la dirigente política que ya ha cumplido 1 año encerrada como una rehén, como una prisionera en la embajada de Argentina, en Caracas. Le han robado 1 año de su vida y ha sido, ella lo decía, bueno, 1 año sin estar con mi marido, 1 año sin abrazar a mis hijos, 1 año, en fin, toda la crueldad que ello implica. Vengo de conversar con un doctor en Washington que nos reporta el caso de un muchacho de 24 años, venezolano, que está allá con su esposa y una niñita de meses. Fue a la reunión citado en inmigración, en la oficina de inmigración en Estados Unidos, y él está tramitando su asilo, tiene todas sus cosas en regla, y le han arrestado y descubren ahora que está en la cárcel de seguridad en El Salvador. Ama a tus enemigos. ¿Cómo puede, me gustaría, padre, escuchar esa reflexión con estos 2 casos que he citado?
el de Magali Meda y el de este joven venezolano ahora preso en El Salvador? Hay dos elementos que podemos mencionar ahí. El primero, para mí, sería entender que el perdón no está por encima de la justicia. Es decir, para que haya perdón, tiene que haber justicia, y ya sabes de qué temas estamos hablando en ese respecto. Entonces, Sí. Lo segundo es que en qué contexto dice Jesús ama a tus enemigos. Porque hay un contexto muy concreto de su momento cultural y su momento religioso. Es el pueblo de Jesús, el pueblo judío, que ha evolucionado desde un primer momento en el Antiguo Testamento, donde al enemigo había que darle hasta con el tobo, el enemigo había que suprimirlo totalmente. Luego se suavizó un poco con la ley de ojo por ojo, diente por diente, y ya en el tiempo de Jesús se consideraba, entre comillas, enemigos a los que no eran de mi grupo religioso. Entonces, te lo digo es para no cegarnos o no absolutizar esta frase de Jesús como que nos dice, mira, aquel que te está destruyendo la vida, tienes que amarlo. Eso sería casi que masoquismo. Entonces, el planteamiento más bien va en la línea de entender que estas personas que están viviendo ahorita una contrariedad tan profunda, ciertamente van a tener que realizar procesos de perdón en función de no destruirse más la vida, más allá de lo que las circunstancias externas les están aplicando. Pero, ojo, perdón con justicia. En la religión católica, los que profesamos la religión, hay un momento muy importante en la misa donde confesamos nuestros actos de fe. Y uno de los actos de fe más importantes es cuando uno dice, creo en el perdón de los pecados. Muy de niño alguien me decía que eso era malo porque eso lo que quería decir era que yo puedo seguir pecando toda mi vida porque igual me lo van a perdonar. Pero me gustaría, en función de lo que estamos conversando, saber, para los venezolanos de hoy, creyentes o no, porque esto no es para hablar de religión, ¿tiene sentido el perdón de los pecados? ¿Qué significa eso realmente? Bueno, es profundo el tema, pero me atrevería a abordarlo de esta forma, que es decir, cuando hablamos del perdón de los pecados, hablamos del ejercicio de la misericordia de Papá Dios constante hacia nosotros. Dios no es misericordioso de una manera intermitente, ¿no? Pero también pasa por el hecho de que superemos esta bendita mentalidad tan arraigada en nosotros a nivel religioso cuando seguimos creyendo en una relación retributiva con Dios. Me porto bien, me premia, me porto mal, me castiga. Hasta que no superes esa concepción y logres entender que Dios no es condicionable por las cosas que yo hago, sino que simplemente es bueno, creo que difícilmente podrás entrar en esa dinámica de misericordia. Cuando hablas del venezolano, entre muchas otras cosas que podemos manejar en este momento de vida en el país, ciertamente el resentimiento es algo que tenemos que trabajar profundamente, porque todos, de alguna manera, claro, ante la impotencia que podemos tener ante muchas realidades o situaciones, se nos va como que el corazón envileciendo un poco. Y hay que estar muy atento a ir mirando ese proceso. Yo siempre lo que le recomiendo a la gente es asume la visceralidad del momento. Cuando veo esta otra situación, visceralmente me provocaría hacer y deshacer, pero luego debo serenarme y mirar hacia dónde tengo que conducir mi energía para no llenarme de ese rencor, de ese odio, de ese resentimiento que, como ya te dije anteriormente, al opuesto no le hace ningún daño, sino que me lo hace solo a mí. Padre, muchas gracias por estas reflexiones en la mañana de hoy. Estamos en tiempos de incertidumbre y desconcierto. Incertidumbre porque lo que era ya no lo es. Socialmente, políticamente, culturalmente, se han desbaratado normas, procedimientos, costumbres. Y esto deja un desconcierto muy grande. El académico Fernando Vallespín, politólogo español, ha publicado un artículo donde dice: cuando yo comenzaba en mi disciplina, en mi carrera, era ver cómo se pasaba del autoritarismo a la democracia y se consolidaba esta. Ya en las postrimerías de mi carrera es el camino a la inversa, de cómo de la democracia se pasa de nuevo al autoritarismo. Y dice,
Lo más descorazonador es que el tránsito al iliberalismo no afecta a democracias recientes como Turquía o Hungría, sino a la más antigua del mundo, Estados Unidos. En tiempos de incertidumbre y de desconcierto como estos, ¿qué pueden aportar? Por ejemplo, la psicología social, que puede aportar nada menos que la filosofía. Hoy tenemos dos foristas de lujo. En la ciudad de Caracas está el doctor Ángel Oropeza, quien es politólogo y psicólogo social. Ángel, muchas gracias por sumarte a nuestra conversación en la mañana de hoy. Y en la ciudad de Orlando está el doctor José Rafael Herrera, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. José Rafael, muchas gracias por sumarte en la mañana de hoy aquí a nuestra conversación. Buenos días. Saludos a ambos. A ver, Sí. ¿qué puede aportar la psicología social, la politología para entender, para poner algo de luz en esta incertidumbre y desconcierto? Vamos a comenzar con Ángel Oropeza. Sí, lo primero es tratar de entender cómo funciona la incertidumbre, sus tipos de incertidumbre. Hay incertidumbres que son muy puntuales. Si tú me preguntas, César, ¿qué voy a estar haciendo el 24 de marzo del año que viene? Pues no lo sé. O incertidumbres naturales, o sea, ¿cuál es la fecha de nuestra muerte? Pues sabemos que viene, pero tampoco la sabemos. Eso es muy distinto a incertidumbres que son crónicas, o sea, que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, estoy en una situación migratoria que yo creía regular y ahora se convierte en irregular. Entonces, eso afecta, por supuesto, mi familia, mi estado de ánimo, mi trabajo. Bueno, eso se vuelve permanente en el tiempo. Pero las más peligrosas son las incertidumbres creadas artificialmente, que son, por ejemplo, las típicas de estos modelos de dominación autoritarios que generan incertidumbre de manera intencional, guiándose un poco por aquel famoso manual de guerra psicológica soviética, que era de las 4 etapas para lograr la rendición psicológica de la gente. El primer paso era generar incertidumbre. Entonces yo controlo los medios de información, la gente no sabe qué es lo que va a pasar, la gente siente que está como en un piso gelatinoso, que no puede planificar, que no puede hacer nada. Se genera incertidumbre para generar el segundo paso, que es generar angustia. Angustia, preocupación, desazón psicológica, que por supuesto al paso del tiempo, porque nadie está preparado para soportar largos periodos de angustia, da paso al tercer estadio, que es el estadio de la frustración. La gente se frustra porque siente que contra esto no puede, ¿ok? Y finalmente, larga frustración conduce al último paso, que es el deseado por estos modelos autoritarios, que es el paso de la rendición psicológica. Entonces, tiro la toalla, abandono el juego, no juego más. Entonces, esta incertidumbre, que es falsa, porque es creada artificialmente, es la más peligrosa de todas. Entonces, la psicología un poco ayuda a primero entender cómo funciona esto y después, bueno, un poco a gestionar con la gente las consecuencias psicológicas de la incertidumbre, que van desde ansiedad, trastornos del sueño, problemas de conducta, incluso hasta problemas de salud mental. Una vez comentamos, César y José Rafael también creo que estaba presente, el último estudio de Psicodata UCAP en Venezuela arrojó un dato preocupante, y es que 1 de cada 5 venezolanos dice que se siente mal psicológicamente producto de la incertidumbre. Pero cuando vas al renglón de los más jóvenes, los chamos de 18 a 24 años, es 1 de cada 4. Entonces tienes un país, Venezuela, donde 1 de cada 4 personas entre 18 y 24 años dice que se siente mal psicológicamente producto de que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la incertidumbre que, primero, hay que entender cómo funciona, denunciar cómo funciona para que la gente entienda, y segundo, ayudar a gestionar a nivel personal y comunitario las consecuencias que genera ese periodo tan crónico de incertidumbre. José Rafael, te hago la pregunta a ti. Ante este escenario terrible de incertidumbre y desconcierto, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Qué aporta la filosofía? Bueno, el asunto es para digamos, el ámbito, el campo de la filosofía, el de la crítica de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos una perspectiva, la hemos discutido, por cierto, recientemente, y ahora vamos a hacer incluso un congreso nacional de filosofía para discutir precisamente este tema. Bueno, es una cuestión, digamos, en la cual la participación
del pensamiento se hace prioritaria porque se trata, digamos, de encender las alarmas, de encender las luces rojas, porque, digamos, estamos pasando de un periodo histórico a otro. Es decir, estamos entrando a un siglo en el que parece que los autoritarismos retornaran. Es un poco la idea de Vico, según la cual hay un corso en la historia, pero también hay un ricorso en la historia. Y pareciera que estamos entrando en ese periodo de ricorso en el que, bueno, el papel de la crítica, que es un papel fundamental para el quehacer filosófico, se hace absolutamente necesario, ¿no? ¿Y qué nos dice la experiencia filosófica, el pensamiento filosófico ante una disyuntiva como esta, José Rafael? Bueno, la cuestión está en que no es la primera vez que la filosofía interviene en una situación tan dura, tan difícil como la que pareciera estamos comenzando a confrontar. Y bueno, ha servido mucho. Sirvió después que terminó la Guerra Mundial. Se hizo presente el saber filosófico, la Escuela de Frankfurt hizo un gran papel en ese momento y bueno, el mundo cambió la imagen de este fascismo que todavía pareciera estar latente. Pareciera que el fascismo es una especie de loco en el cuarto de la casa, ¿no? Siempre está por ahí y bueno, tarde o temprano hay que decir, nuestro papel creo que consiste en eso, en decir, el loco está suelto y hay que volverlo a meter en la cárcel, ¿no? Bien, estamos con la luz apagada, marcados por la incertidumbre y el desconcierto. A nivel social, a nivel nacional, y eso nos afecta en lo personal. ¿Qué hacer en un caso como este entonces? Le pregunto a Ángel Oropesa. Sí, en psicología, César y José Rafael, se dice muchas veces que entender qué es lo que te pasa, saber qué es lo que te pasa, es el primer paso necesario para cualquier curación. Entonces, un poco ayudar a la gente a entender que no es un problema de ella, no es un problema de que ella es una persona fracasada o que tiene ciertas debilidades, no, sino cuánto de esto es producto de un entorno que fue creado artificialmente porque generarte incertidumbre para que al final te rindas y no compitas, no me combatas, es parte del modelo de dominación. Entonces, lo primero es que la gente entienda que no es ella la que está débil, la que está, digamos, no débil, la que está como la culpa no es de ella, no es que ella está mal construida y maneja mal las cosas. Es la respuesta normal que de un venezolano, un francés, un gringo, un italiano. Eso pasa en cualquier país, que frente a un modelo que juega a la incertidumbre para generar frustración y entrega, pues entonces lo que busca la gente es rendición. Eso es lo primero. Ahora, por supuesto, hay diferentes grados de impacto. Una cosa es gente que se siente preocupada de manera legítima por lo que puede pasar, y otra cosa es gente que ya tiene un problema psicológico establecido producto de la incertidumbre, de la frustración, de la angustia. Tenemos cuadros crecientes en Venezuela, aumento de la depresión, por ejemplo. Tenemos un cuadro preocupante, aumento de las tasas de suicidio. Ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando ya de, digamos, en el arco iris o en el continuo de impacto de la incertidumbre, el impacto como más severo. En este caso hablamos de intervenciones psicológicas mucho más serias, mucho más personalizadas. En el primer caso hablamos de orientaciones sociales, donde la gente sobre todo entienda que no es de ella la responsabilidad, que tiene que entender quién es el responsable, y ese es el primer paso para que ella busque un poco caminos, alternativas, reorientaciones cognitivas para un poco tratar de sobrellevar el problema. Ya. Quiero agradecerles de verdad estas reflexiones en la mañana de hoy al doctor en filosofía José Rafael Herrera en Orlando y al doctor en psicología social Ángel Oropesa allá en Caracas. Ángel, José Rafael, muchísimas gracias a los dos. Bueno. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en este especial de En Conexión. Seguimos con este especial sobre cómo obtener nuestro bienestar.
usted va al médico, cualquier disciplina, el gastroenterólogo, el oftalmólogo, en fin, el endocrino, cualquier disciplina médica, le van a decir, pues, el problema es este, y usted está padeciendo mucho estrés. Todos los médicos, no importa la disciplina, terminan siempre hablándole del estrés. Y el detalle está en que el estrés está allí, todos por lo visto somos víctimas del estrés. Pero hay un estrés positivo, así es, un estrés conocido como eustrés. ¿Qué es ese eustrés? Vamos a hablar de eso en nuestro foro de hoy. En Madrid está el psicólogo Carlos Benítez. Carlos, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en Bogotá está Sonifer Villarruel, también psicóloga. Sonifer, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Qué es el eustrés? Vamos a comenzar con Carlos, por favor. Pues como bien has dicho, es el eustrés que consideramos positivo. Este tipo de estrés tiene una serie de características. Vamos a decir así como un ejemplo de los animales, ¿no? Pues una gacela que tiene miedo, corre, se salva de lo que te estaba amenazando y luego vuelve al reposo. Ese estrés le ha permitido ponerse en marcha, estar más atenta, localizar dónde está el problema y poner los medios para huir de él. Entonces, este es el estrés positivo. Nosotros también lo tenemos, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú, Sonifer? Muy buenos días para todos y buenos días para ti, César y Carlos. Pues eustrés, podríamos decir que es una faceta o una categorización del estrés del que hablamos de manera regular, solo que tiene unas características interpretativas bien particulares que hace que lo sintamos un poco más beneficioso. Es esa sensación que tenemos dentro de nosotros que, lejos de ser incómoda, más bien nos motiva, nos llena de energía, nos reta, nos inspira. Entonces, por supuesto que tiene que ver con una sensación ahí como de que está pasando algo y yo debería ejecutar alguna acción. Pero a diferencia del disestrés, que es del que típicamente conversamos, que se siente un poco más incómodo, no lo quiero en mi vida, me genera precisamente esos temas físicos que me hacen ir al médico. El eustrés también me hace moverme, pero me siento un poco más satisfecha. Siento que estoy llevando de una manera positiva la situación, el problema, lo que está ocurriendo en mi vida, y por lo tanto termina generando seguramente algún efecto positivo tanto en mi salud mental como en mi salud física. Entonces es bien interesante, César, porque es estrés a la hora de la hora, pero percibido de una manera diferente, un poco más positiva. Vamos a tratar de precisar el estrés convencional o el que conocemos comúnmente. Carlos nos ha dado el ejemplo de la gacela. La gacela corre un peligro, ¿verdad? Viene siguiéndole una fiera depredadora y entonces la gacela corre y una vez que salió del peligro está a salvo y descansa. Pero pongamos por caso que el peligro que acecha a la gacela no desaparece y la pobre gacela no para de correr, que es lo que nos pasa a las víctimas del estrés, que por lo general no sabemos en qué momento vamos a poner la pausa, ni siquiera cuando dormimos, porque entonces vienen sueños cargados de angustia. ¿Cómo podemos marcar esa frontera? Carlos, por favor. La frontera entre, el estrés de la gacela que corre y el distrés, supongo, ¿no? El negativo. Sí, entre el positivo y el negativo. Vale. Si se puede hablar así. Claro, la cuestión es también la magnitud que damos a esa fiera que supuestamente, ¿no? Como mentalmente tenemos presentes. A ver, la ansiedad muchas veces, a mí me gusta distinguir ansiedad, estrés y angustia, ¿no? Como una cosa para distinguir. A ver. Entonces la ansiedad tiene que ver con el miedo anticipatorio, ¿no? Es algo que voy a afrontar que es peligroso, ¿no? Y me pongo estresado en este momento, aquí y ahora, por ese evento futuro. Entonces, hay gente que a lo mejor pues afronta pues una reunión que tengo dentro de 2 semanas, lo está afrontando con estrés durante todas esas 2 semanas, sin que pueda hacer nada, ¿no? Para lidiar con ello.
Y hay otras personas que, como bien decía Zonifer, ¿no? Este tema de, pues están en un eustrés, están atentos, están trabajando para esa presentación, para esa reunión, pero no la toman con miedo. Muchas veces lo que tenemos que trabajar es que no hay un tigre que esté detrás de ti, sino que a lo mejor le damos esa visión de que es algo muy amenazante y peligroso. Entonces muchas veces nosotros en terapia trabajamos si eso realmente es una amenaza real o es una cuestión más mental de que me estoy creyendo que es una amenaza. Porque muchas veces en la sociedad hay problemas reales y hay cosas que sí que dan miedo y que asustan, pero muchas veces hay otras que son imaginarias. No sé si tenéis como referente la película de Inside Out 2, la de Disney, sí, que claro, diferenciaba muy bien esto, ¿no? El Rayleigh en la película creaba como imaginario, o sea, como una imaginación así de sucesos catastróficos. Eso sería un estrés negativo, ¿no? Porque te pones en los peores escenarios. Y luego está el estrés positivo que sale al final de la película y que dice: ahora sí, puedes pasar estrés. Tenemos examen de francés el jueves, ¿no? O algo así. Yeah. Entonces, ahí sí, vamos a ponernos a ello, ¿no? Entonces, ese sería un poco para mí la diferencia y lo que trabajamos también en consulta. Según la imagen, la metáfora que nos ha dado Carlos, me viene la memoria, me trajo aquel viejo porro colombiano: tú lo que quieres es que me coma el tigre, ¿verdad? Entonces te quiero plantear, Zonifer, ¿cómo hago yo para que ese tigre yo pueda sacarle ventaja, y ventaja positiva? Pongamos que el tigre es de verdad, es decir, el tigre en efecto se va a comer a la gacela, está persiguiendo a la gacela, pero la gacela debe ser inteligente y aprovechar el riesgo para sacarlo, usarlo en su beneficio. ¿Cómo haríamos, Zonifer, por favor? Hay algo clave acá para hacer esa transformación del disestrés al euestrés. Y tiene que ver con mi sensación de autoeficacia. Es decir, si la gacela sabe la capacidad que tienen sus músculos para correr de una manera muy, muy rápida y atender además cuáles son esos elementos que hay en el ambiente que pueden ayudarle a generarle obstáculos a ese tigre, a tomar atajos, a esconderse en algún lugar, por ejemplo, ¿sí? Y ella está muy segura de su habilidad y está muy segura de que en efecto ese tigre no se la va a comer. Es altamente probable que esa gacela transforme entonces una situación de disestrés en una situación de euestrés, porque ella confía en sí misma, confía en sus músculos, confía en su habilidad, confía en sus aprendizajes previos. Eso nos pasa igual a los seres humanos, en la medida en la que podamos trabajar, ¿sí? Desde diferentes herramientas, por supuesto, de la psicología y de la salud mental, en la medida en la que podamos trabajar nuestra sensación de autoeficacia, autoestima, autoconcepto y todos estos elementos que tienen que ver con sentirme segura de mis habilidades, y si no las tengo, pues ir a entrenarme mejor. Desde esa perspectiva que tiene que ver conmigo misma y con mi entorno, yo voy a poder transformar en mi día a día ese tigre en un reto. Voy a poder felicitarme eventualmente, voy a poder correr más rápido o correr mejor. Bueno, les agradezco mucho la conversación. Me voy a quedar con otro recuerdo de mi juventud, de mi infancia, hace ya en el Pleistoceno superior, ¿no? Había una petrolera, una gasolinera que decía: ponga un tigre en su tanque, se llene el surtidor con un tanque de esta gasolina, de manera tal de que se va a hacer el eustrés para el día de hoy. Zonifer, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Los pequeños de Tequemoch, crujientes por fuera con el queso derretido por dentro. Ordénalos online en tequemoch.com. Van a llegar directamente a tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Baumgartner. ¿Quién es Baumgartner? Baumgartner es un escritor, profesor de filosofía de 70 años, que tiene 9 años de duelo, 9 años de soledad desde que se fue su esposa, Ana,
que era su vida. Ana era poeta, traductora, y asistimos, gracias al ingenio y la habilidad de Oster, a un tiempo muy peculiar de resignación en Baumgartner. Baumgartner decide tratar de escribir otro libro, Los misterios de la rueda, y descubre cartas, obras originales de su esposa, de Ana, y a través de ella la vamos conociendo. Mientras él se siente como un muñón. Leo esto. Si bien comprende que su verdadero interés no radica tanto en los aspectos biológicos o neurológicos del síndrome como en su capacidad de servir de metáfora de la pérdida y el dolor humano. Es el tropo que Baumgartner viene buscando desde la muerte súbita e inesperada de Ana hace 10 años. La analogía más convincente y decisiva para describir lo que le ha pasado desde aquella tarde de calor y viento de agosto de 2008, cuando a los dioses se les antojó robarle a su mujer en pleno vigor de su aún joven naturaleza y así de paso arrancar las extremidades a Baumgartner, las 4, brazos y piernas, juntas y al mismo tiempo. Y si la cabeza y el corazón escaparon a la arremetida, solo fue porque los dioses, perversos y burlones, le concedieron el dudoso derecho de seguir viviendo sin ella. Ahora es un muñón humano, un hombre de mediado, que ha perdido una parte de sí mismo y ya no está entero, y desde luego los miembros perdidos siguen ahí y le siguen doliendo, le duelen tanto que a veces tiene la sensación de que su cuerpo está a punto de incendiarse y consumirse. Confieso que me impactó mucho cuando, temprano en la novela, el viudo da una descripción de este tenor. No es una novela triste, es una novela sobre el amor, sobre la pérdida del amor. Y el amor, cuando fue luminoso, lo sigue siendo, aun cuando ya no está. El hombre muñón que describió en las primeras páginas y que te leí, es un hombre no resignado, pero es un hombre que sabe asumir lo que puede ser ya el final. De alguna forma uno siente que este Baumgartner es el propio Paul Auster. La recomiendo ampliamente. La palabra catarsis y sus derivados, tal cosa, es un proceso catártico. El Twitter, ahora Red X, es un sitio donde la gente entra para hacer catarsis. Pero, ¿qué es la catarsis? Porque muchas veces lo mencionamos con mucha ligereza y quizá no nos detenemos a ver qué es realmente la catarsis. Pues de eso vamos a hablar hoy. Tenemos a la psicóloga Fabiana Díaz Irizarry, psicoanalítica. Ella está en Barcelona, España. Y también en España, pero en Logroño, está la psicóloga Olga Valderrama. Fabiana, Olga, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un gusto, gracias, César. Vamos a comenzar en Barcelona. Fabiana, ¿qué es catarsis? Bueno, el término catarsis viene desde hace muchísimo tiempo de los griegos y es el proceso de expulsión, de purificación de sentimientos o elementos nocivos, sacarlos para purificar, pues como dice mismo la palabra, para estar más sanos. Ellos lo hacían muchas veces a través de las tragedias, el teatro, tratando de ayudar a la gente a conectar con eso para que pudieran sacar todos estos elementos. Hoy en día se usa el término muy comúnmente, pero realmente este término más adelante termina siendo la piedra inicial por Freud y Breuer para empezar algo llamado el método catártico, que se dan cuenta a través del habla cómo esto puede ayudar a los pacientes a curarse, como un primer paso de la psicoterapia y del psicoanálisis. Para ti, ¿cuál sería la definición, Olga? Bueno, creo que muy parecida. Habrá poco que agregar, solamente que si nos basamos en la idea de purificar o de limpieza y entendemos que el cuerpo puede ser como una vasija, digamos, que hay que limpiar y purificar, creo que las emociones en general, sean cómodas o no cómodas, a veces generan un exceso de tensión dentro del cuerpo. Y
La catarsis te permite drenar ese exceso de tensión dentro del cuerpo para poder analizar y pensar. Creo que es muy difícil analizar y pensar si no se bota ese exceso de tensión. Bueno, lo he dicho varias veces, pero bueno, creo que es un poco eso para mí. A ver, por ello es que dicen, por ejemplo, que el Twitter, antes Twitter, ahora X, es un sitio catártico, porque la gente entra allí a insultar, a descargar a media humanidad. ¿Es eso lo que es catarsis? Te pregunto, Fabiana, en función ese drenar, los psicoanalistas trabajan es con la palabra, básicamente, entonces es drenar que yo me siente a votar, a decir todas las cosas que me caen mal, que me producen agobio, tristeza, rabia, desconsuelo. ¿Es eso la catarsis? Pregunto. Es eso lo que comúnmente hoy la gente le dice catarsis. Sin embargo, si Twitter se ha convertido en un lugar difícil de estar, porque siento que lo catártico tiene que ir de la mano con la responsabilidad. Porque no porque sea un proceso que yo necesite, yo estoy muy triste, yo tengo mucha rabia, mucha ansiedad, la tengo que sacar, no porque yo necesite eso tengo el derecho de empezar a herir, hacer daño a los que están a mi alrededor. Yo creo que hoy en día, César, con el tema de tanta información que tenemos a la mano, tantas cosas que están pasando a nivel mundial, siempre ha habido tragedias en el mundo, digamos, siempre ha habido guerras y cosas trágicas, pero hoy está tan a la mano, y como tú mismo mencionas, Twitter es un canal donde se ve todo, vemos de todo, tenemos a un clic un video que puede ser espantoso, que puede generar mucho miedo, terror, tristeza, dolor, y está allí, y la reacción de la gente es sacar eso, ponerlo en palabras allí. Sin embargo, eso puede ser una descarga que termine hiriendo a mucha gente, y es desde el anonimato. Por eso es que la gente lo tiene tan fácil, porque realmente no se da la cara, y no es lo mismo hacerlo en la calle frente a la persona que tienes al lado que hacerlo por Twitter. Muy bien. Se dan ese permiso de utilizar eso. Muy bien, pero salgamos de ese ámbito de las redes sociales. Olga, te pongo una situación puntual, una relación de pareja o de trabajo o de amigos. ¿Hay alguna desavenencia? ¿Hay algún incordio, algún problema? Y descarga, hace catarsis uno frente al otro. Y si se le va la mano o se le va la lengua diciendo las cosas, ¿cómo se recogen ese tipo de situaciones? ¿Qué pasa allí, Olga? Yo creo que hay que diferenciar catarsis, netamente, o yo diría añadirle a la palabra catarsis la responsabilidad emocional que hablaba Fabiana. O sea, es importante que tú drenes, pero teniendo en cuenta que no puedes agredir a la otra persona, ¿sabes? Porque además el precio a veces a pagar por agredir es demasiado alto. Como el ejemplo que tú pones en las parejas. Como yo conozco a mi pareja, pues puedo utilizar esa información para herir, en base a que estoy molesta y quiero drenar. Pero esa agresión puede tener el resultado ser todo lo contrario, más bien separarnos más y dificultar el poder solventar. Yo en esos casos recomiendo que tú hagas catarsis en privado. Agarres un lápiz y un papel y ahí sí, puedes botar todo lo que tú quieras. Y luego eso lo vas leyendo y depurando. Depurando hasta que llegues a una manera de conversar que diga un poco lo que tú quieres decir sin agredir. ¿Okay? Porque la catarsis para relacionar o vincular se basa en no agredir. Porque en ese momento ya no, deja de ser catarsis, comienza a ser solamente agresión. ¿De qué manera, qué pasa, Fabiana, si no tengo catarsis, si no hago catarsis? ¿Qué me pasa psicológicamente hablando? Bueno, sí. Mucha gente se priva de sacar lo que está sintiendo, de sacar esas emociones por dos razones. Quizás por esto que mencionaba Olga, de no quiero decir algo que vaya a herir al otro y me lo quedo callado, por un tema de educación, de pudor, y se van quedando con todo eso adentro, y eso termina saliendo en forma de síntomas, de enfermedades, de comportamientos quizás disruptivos, pero eso que está dentro termina saliendo por algún lado. Eso no porque yo me lo calle
no significa que se va a ir, que se va a diluir. Entonces siempre es importante buscar la catarsis. A veces no son las palabras las que van a ser catárticas para alguien, porque algunas personas no tienen las palabras a la mano. Puede ser correr, hacer ejercicio, bailar, cantar, pintar, hacer otro tipo de actividades que sientas que estás drenando. Lo importante es sentir. Y agregaría una cosa más. Esto yo siento que es un primer paso para dejar la mente disponible para pensar. Esto que mencionaba Olga, puedes escribir, estás haciendo ya ahí catarsis, te va quedando libre tu mente para empezar el proceso de pensar. Digo, ok, ¿por qué siento esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Si no, estás lleno, abrumado y no hay espacio para pensar la situación. Olga, Fabiana, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Gracias, César. Las psicólogas Fabiana Díaz Irizarry y Olga Valderrama, la primera en Barcelona, la segunda en Logroño, ambas venezolanas en España. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Si hay algo que no puede faltar en casa son los tequeños de Tequemoch, porque más que un antojo son parte de nuestra tradición. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que son súper prácticos. Los tienes en el congelador y en pocos minutos los tienes listos, doraditos, calienticos, con ese queso derretido que nos hace tan felices. Son perfectos para una merienda, una visita sorpresa o para un cumpleaños. A todos les encantan. Ordénalos online o visita nuestra tienda. Allí tienes la dirección. Despachamos a los 50 estados de Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Tequemoch. Vamos con arepas. Voy con arepas. Versión corta. Versión corta. Sí. Las arepas de Tequemoch, sea la arepa con queso, la arepa thin o cualquier otro tipo, las tienes en tu casa ordenándolas online en tequemoch.com. Envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Arepas de Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. La larga. La larga. ¿Qué arepa tienes allí? Arepas thins, livianas, sabrosas, con solo 90 calorías. Así son las Tequemoch thins, listas en minutos para acompañar tu desayuno, almuerzo o un snack. Perfecta para quienes aman las arepas, pero buscan algo más ligero. Hornéalas o ásalas y disfruta sin culpa. Haz tu pedido online o visita nuestra tienda aquí en El Doral. Allí tienes la dirección. Online tequemoch.com. Enviamos a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Continuamos con este programa especial de En Conexión. ¿En qué consiste el síndrome del impostor? ¿Por qué de repente me siento yo como si fuese un impostor? ¿Impostor a qué? ¿Qué estoy impostando? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Para ahondar en esto, vamos a ir hasta la ciudad de Bérgamo, allí al norte de Italia, donde está la coach de coaches, la señora Andreina Atencio. Andreina, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano, en tu querida ciudad de Bérgamo. César. Andreina, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor yo lo defino como una experiencia que se siente internamente, que te pone a dudar de tus capacidades y probablemente inclusive llegas a dudar de si tienes las competencias técnicas, el conocimiento para determinada situación. Entonces, no es una patología, es importante decir esto, más si hay, producto del miedo que enfrenta la persona, cierto saboteo
inclusive para aprovechar oportunidades o para aprovechar un ascenso o una misma entrevista, puede llevar a una persona a tener esa vivencia desagradable que genera un desgaste increíble. Pero ¿por qué se da esto, Andreina? Pongamos que en mi sitio de trabajo lo hago bien, he logrado crecer en el sitio de trabajo, me he logrado consolidar, tengo buenos reportes, buenas reacciones, la gente me tiene en estima profesional, tengo éxito, y sin embargo yo estoy convencido de que no estoy seguro y de que voy a fallar y voy a meter la pata en cualquier momento. ¿A qué obedece esa fragilidad, esa inseguridad, Andreina? Está buena la palabra que utilizas, fragilidad, porque es cierta vulnerabilidad que no tiene que ver inclusive con los conocimientos que tenemos. Yo veo en mis clientes que inclusive aquellos que no saben mucho sobre un tema, no tienen tanto temor de ser descubiertos como un fraude. Yo recuerdo cuando a mí me han dicho que tú eres una crack. Probablemente esa es una situación perfecta para que se detone en mí el síndrome del impostor. Por eso yo creo que el síndrome del impostor lo viven más aún las personas que saben mucho. ¿Por qué? Entonces, ¿podrías explicar eso? Ajá, ¿por qué el que sabe mucho es el que puede sentir más, puede sentirse más como un impostor? Claro, fíjate, César, yo lo llamo, y es una palabra un poco fuerte, la maldición del experto. Es decir, el experto, que es como la figura que yo relaciono con el saber, con el dominar, tiene una parte que guarda en la sombra y es la carga emocional que representa ser conocido como alguien que domina el tema. Generalmente, estos expertos tienen estándares muy altos, se relacionan con referentes. Por ejemplo, en el caso del coaching, cuando yo me he relacionado con altos referentes y personas que yo considero expertas, en esos momentos se puede detonar en mí como la duda de ¿estaré yo a la altura de esos referentes? Es como que el ser experto te da acceso a un mundo con gente que son grandes en un tema. Eso pudiera ser en cualquier área, un médico, un comunicador como tú, frente a ciertas situaciones. Allí fácilmente se puede detonar el temor de que en cualquier momento se dan cuenta que no soy tan crack o que no domino tanto el tema. Entonces es como que todas las condiciones se prestan para que esa persona empiece a dudar de sí misma. ¿Y cuál es el problema de este síndrome del impostor? ¿Cuál es su inconveniente? ¿En qué se traduce? Yo diría que el gran inconveniente, porque como se lleva en solitario, y muchas veces la gente no lo habla, no lo dice, yo siento que se da como una suerte de lucha interna que genera mucha ansiedad y que hace que la persona tenga mucho sufrimiento de ser experto. Yo te pudiera hablar de casos, por ejemplo, una Michelle Obama. Ella públicamente, siendo un lado tan reconocida, ella públicamente ha dicho de que ella lo vive. Recuerdo esta escritora Maya Angelou, que es una escritora, poeta, que ha escrito 11 libros, y ella dice algo como: en cualquier momento se van a dar cuenta de que no escribo tan bien como otros piensan. Estos son ejemplos típicos. ¿Y eso cómo puede ser superado? Para no decir cómo se puede curar ese síndrome. Visibilizarlo, poderlo comunicar, poder chequear nuestros estándares, aceptar nuestra vulnerabilidad y estar muy atento a que ese síndrome del impostor
no nos paralice. Es decir, que podamos hacer las cosas, gestionarlo. Inclusive yo trabajo con gente que lo vive y yo muchas veces digo, recuerda que esa voz que te llega, esa voz que te perturba, que te dice que no estás a la altura, esa voz no eres tú. Separar esa voz de quien tú eres da mucha paz y podemos empezar a gestionarlo justamente hasta dialogando con esa voz. Y esa es una de las estrategias que yo utilizo porque empiezas como a bajarle la carga que tiene la experiencia y de alguna manera la persona que lo vive, fíjate que ya yo no digo que lo sufre, la persona que lo vive lo puede gestionar, porque César, las estadísticas dicen que de cada 10 personas, mínimo 7 viven el síndrome del impostor en algún momento en su vida, y más cuando son expertos. Dios mío. Andreina, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Continuamos con este programa especial de En Conexión. Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a la anticipación negativa. ¿Qué es esta anticipación negativa? Vamos a contar con la participación de Marta Ortiz, la destacada psicóloga clínica mexicana en Ciudad de México. Bienvenida, Marta, de nuevo a nuestro programa. Es un gusto siempre tenerte con nosotros. Y en Santiago de Chile está también psicóloga clínica Sujin Vergara. Sujin, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola. ¿Cómo estás, San Miguel, Marta? ¿Qué es la anticipación negativa, Marta? Es una respuesta emocional que surge de la anticipación de eventos negativos. La mente es la que magnifica o distorsiona la dimensión de los eventos. Y de ahí se detonan una serie de reacciones, ¿no? La angustia de las personas, la forma en la que conciben su realidad se ve alterada. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto, Sujin? Bueno, la anticipación negativa es un proceso de pensamiento. Es lo que tradicionalmente conocemos como un poco vulgarmente o pesimismo, puede ser, ¿sí? Y ocurre porque tiene una función adaptativa, ¿sí? La anticipación negativa forma parte de los mecanismos de previsión y planificación del cerebro, ¿sí? Entonces, ante una situación, se activa estos mecanismos y es lo que me permite ensayar escenarios y posibles respuestas para las diferentes situaciones que pueden ocurrir, ¿sí? La anticipación negativa, como su nombre se indica, se focaliza más en esos resultados negativos o en esa percepción que yo tengo de que los resultados van a ser negativos antes de que efectivamente ocurran, ¿sí? Y bueno, dispara por lo general respuestas de miedo, de ansiedad, de angustia. Por lo que me están diciendo, intuyo que la mente es, digamos, un poco morbosa y pesimista, ¿verdad? En lugar de yo anticiparme en positivo, decir, me va a ir muy, muy bien, digo exactamente lo contrario, me va a ir muy, muy mal. ¿Y no es más realista pensar que me va a ir mal que me va a ir bien, Marta? Pregunto. No. Estaba pensando en tu tema anoche y yo decía, a ver, ¿cómo es que esto puede detonar en una persona común y corriente? Y yo aquí en México escucho personas que jalan la creencia limitante de piensa más mal y acertarás. Entonces, ¿será que la persona ha aprendido a que esta forma o línea de pensamiento negativa es lo que ha escuchado en su sistema? Y de ahí, digamos, puede haber otros factores que contribuyan pero eso es justamente lo que nosotros miramos. ¿Por qué es que esta forma o línea de pensamiento se ha convertido en el patrón o constante de su hacer? Y esto detona enormes montos de ansiedad, de angustia. La persona puede tener trastornos del sueño, puede a veces no gozar su trabajo, sino sufrir lo que hace. Hay personas que son totalmente como un pulpo, engolfan a sus hijos y no los dejan prácticamente respirar por anticiparse a que algo malo pueda pasar.
¿Por qué soy más propenso entonces al pesimismo que al optimismo, Sujin? La verdad, estos tipos de pensamientos suelen ocurrir con más frecuencia ante escenarios que son inesperados, poco previsibles, poco controlados, básicamente ante la incertidumbre, ¿sí? Porque si de repente pensamos en un proyecto que deseamos con muchas ganas, que queremos lograr, a lo mejor algunos hemos tenido la experiencia de conocer a alguien que se está planteando un negocio que todos lo escuchamos y decimos, eso no es viable por ningún lado, pero la persona está entusiasmada, sí, lo voy a lograr y me voy a hacer millonario en esto. Entonces, vemos el contraste de cuando algo me gusta, me toma y estoy metido ahí, solo veo la parte positiva. Pero cuando es un escenario de incertidumbre, cuando no lo tengo claro, cuando no sé cómo va a pasar, mezclado por supuesto con las características de cada persona, es mucho más probable que se activen estos pensamientos anticipatorios negativos. ¿Por qué? No tengo control, no sé cómo va a resultar, si he tenido experiencias previas que me han dado resultados negativos, me puedo anclar esa experiencia, ¿sí? Y también, como decía Marta, creo que sobre todo en Latinoamérica está toda esta cultura alrededor de cierto pesimismo. No sé si pesimismo es la palabra, pero esto de no contar para que no se me vaya a dañar. Me pasaron muchas cosas buenas, seguro que viene algo malo. Entonces, claro, comienza a haber esta mezcla entre este discurso social con el que venimos creciendo, que se combina con situaciones actuales que la verdad son de grandísima incertidumbre a nivel mundial, local, personal, individual, ¿sí? Donde la gente siente cada vez que tiene menos estrategias para afrontar esa situación. Entonces, en esos contextos es mucho más probable que yo comience a pensar negativamente antes que plantearme que todo va a salir de maravilla. Marta, citaste esa especie de consejo popular, piensa mal y acertarás. Pero también existe esto que llaman, creo que es la ley de Murphy, que parte de lo siguiente: si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, ¿cómo puedo yo, como una persona consciente, medianamente inteligente y razonable, superar la conseja popular y la fulana ley esta? ¿Cómo puedo hacer? Claro, hay estrategias y desde el confrontar la creencia, y a lo mejor una persona puede, en pleno uso de conciencia, cuando se le pregunte, ¿y cuántas veces esto que anticipas ha salido así como lo planeas de mal? Y quizás su estadística le muestra que efectivamente nunca, casi nunca, pero esto no es suficiente, porque la persona está secuestrada por el evento que, como dice mi compañera, hay algo que se detona en el interior. Cuando nosotros estamos rebasados por adrenalina y cortisol, nuestro sistema nervioso es como un coche que está fuera de tiempo, está descalibrado. De hecho, hay temblores, hay sudoración, hay dilatación de pupila. Es decir, es un evento físico que secuestra. Ahora, ojo, la mente puede detonar una imagen catastrófica o negativa, pero es el cuerpo el que reacciona acorde a esa imagen. Es decir, no es realidad a lo que el cuerpo atiende, es a lo que nosotros ponemos en esta imagen. Es decir, es como con amenaza de guerra, tú lo estabas mencionando en tu reportaje, o por ejemplo acá los temblores son frecuentes, ¿no? Se detona la alarma, pero aún sin haber ese disparador o gatillo, la persona está en un estado constante de alerta, precisamente porque ha habido experiencias previas relacionadas con trauma o alguna predisposición, ¿no? Porque el sistema familiar es así. La persona tiene esta forma automática de detonar el estrés y su cuerpo vive en alerta constante y se desgasta. Literalmente se enferma. ¿Qué sugiere Sujin ya para concluir, para poder superar esta anticipación negativa? Sí, yo creo que hay algo importante que hay que resaltar, que la anticipación negativa es un proceso cognitivo, ¿sí? No es un trastorno, no es un diagnóstico, es un síntoma que está presente en la mayoría de los trastornos de ansiedad, por ejemplo. De hecho, está descrito, pero no está nominado con esos términos en la literatura, ¿sí? Entonces, como proceso cognitivo los padecemos todos o los podemos vivir todos, ¿sí? Cuando es desproporcionado, cuando es de mucha intensidad y mucha frecuencia, suele indicar que estamos
posiblemente teniendo algún trastorno del eje de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Que se trabajan de forma, ojalá terapéutica, con mayor seriedad, ¿sí? Ahora, para el día a día de las personas comunes y corrientes que por una situación en particular que puedan estar enfrentándose, comiencen a disparar estos eventos de anticipación negativa, como decía Marta, lo primero que hay que hacer es cuestionar. O sea, primero tener conciencia. ¿Será que estoy sobrepensando esto? ¿Será que de verdad cuestionármelo, contrastarlo con la realidad? ¿Sí? Plantear escenarios más realistas, poder revisar dónde yo sí tengo control. ¿Qué cosas sí puedo controlar? Yo no puedo controlar el terremoto, pero sí puedo controlar, estar informada exactamente qué tengo que hacer si es que llega a ocurrir el terremoto. ¿Sí? Tener mis números de contacto, tener mi bolsito preparado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sobre todo todas estas prácticas que están relacionadas con la meditación, el mindfulness, la respiración. Hay unos videos muy interesantes de deportistas que se han viralizado mucho ahorita, donde a punto de estar frente a la portería del gol, la gimnasta, lo primero que hacen es respirar profundamente. Doy ese golpe, como decía Marta, a mi sistema nervioso, a mi respuesta biológica que me dice, ya va, cortemos esto. No sigamos alimentando la palpitación, la sudoración, la agitación. Son pequeñas formas en las que podemos un poco hackear esa respuesta biológica, porque efectivamente la biología siempre va a estar por encima del pensamiento. Yo puedo decir, no, todo está bien, el corazón y saltándome, nunca voy a genuinamente sentir que todo está bien. O sea, es un trabajo conjunto, bilateral. Todo está bien. Ya. Todo está bien, vamos adelante con esto. Sujin, Marta, muchísimas gracias por tan amena e interesante conversación en esta mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos con este programa especial de En Conexión. Es una imagen muy linda y cuando entramos lo que vemos es a alguien que corre. Corre con morrales, corre toda una familia, corre todo un grupo familiar. Ellos son fugitivos, historias de la diáspora venezolana, habida cuenta de los colores de la bandera. Esta es una serie que cuenta con la dirección de su creador, José Luis Beneito, y con los guiones de Claudia Lepage. Vamos hasta Cozumel, en México, para hablar con ellos. José Luis, Claudia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿De dónde buenos días, San Miguel. ¿De dónde vino la idea, José Luis? Mira, César, la idea nace en el 2002, cuando yo salgo de Venezuela antes del paro petrolero. Me voy a estudiar a España, me voy a estudiar un curso de fotografía, un máster en fotografía analógica, y yo me sentí siempre como un fugitivo, sentí que estaba huyendo de algo y no sabía de qué estaba huyendo. Ese proceso esta sensación se fue desarrollando a lo largo de estos pues casi 23 años, y hasta que un día cuando Claudia es amiga mía de toda la vida, nos reencontramos y empezamos a trabajar juntos aquí en México de nuevo. Un día yo le digo a ella y le digo a mi esposo, a Lalo, que es mi socio en la agencia, ¿por qué no hacemos Fugitivos, una serie documental que cuente nuestras historias sin filtros, que sea algo real, algo espontáneo? Y así nace Fugitivos. Nace del amor por Venezuela y de la necesidad de contar nuestra verdad. No sé si es la verdad, pero sí nuestra verdad. Muy bien. Claudia, ¿cuántos episodios han hecho? ¿Y cómo ha sido el criterio de elaboración? Bueno, hemos hecho ya 10 episodios, que es la temporada México, 10 episodios bien variopintos. Hemos buscado pues la diversidad de tener diferentes tipos de perfiles, diferentes clases sociales, diferentes profesiones, ocupaciones, oficios. Y bueno, nada, todos los jueves lanzamos un episodio. Ya vamos a lanzar el episodio 7. Y bueno, nada, seguimos perfilando las nuevas temporadas de Fugitivos. ¿Quiénes han estado en estos 7 episodios
del capítulo México. Sí, bueno, contamos, el último fue el de Alberto Barrera Tisca, que ya lleva casi 11.000 visionados. Tenemos a Mónica Quintini, coordinadora de comunicación del Jumex, Pedro Pagola, que fue el primero que lanzamos, que es un chico que atravesó el Darién y llegó caminando hasta Ciudad de México. Tenemos Erika Huerta, que viene la semana que viene. Tenemos 2 personas de Cancún, Javier Lorza y Patriciana Anguibel, que es emprendedora. Entonces, bueno, digamos que vamos un poco investigando y mapeando historias que puedan ser interesantes, de resiliencia sobre todo, que permitan contar cómo nos hemos tenido que reinventar y sobre todo cómo nos hemos tenido que insertar en los países de acogida, ¿no? Que es muy importante para nosotros en este momento en el cual los venezolanos estamos siendo pues discriminados o tildados de, bueno, todo lo que ya sabemos, César Miguel. Entonces, bueno, son historias llenas de resiliencia y de positivismo, digamos, ¿no? Ya. ¿Cuál ha sido el criterio, José Luis, como ya la pregunta te la hago a ti como realizador? Porque entrevistar a venezolanos que están en la diáspora, bueno, prácticamente es un oficio de a diario, ¿no? Basta que conversemos los que no estamos en Venezuela. Pero cuando llevas esto ya estéticamente a un concepto de un documental, de un video, ¿cuál ha sido tu criterio, José Luis? Un criterio, César, que hablara sobre la pluralidad de la sociedad venezolana, ¿no? Donde las personas que entrevistamos son personas que han sufrido la devastación del chavismo en estos últimos 25 años, donde también queremos que estén todos los sectores de la sociedad representados. Por eso tenemos personas de la comunidad LGBTQ+, tenemos personas transgénero, tenemos mamás solteras, tenemos familias enteras, tenemos padres solteros también que han salido de Venezuela. Entonces la idea era que fuese personas, historias bonitas de personas honradas, de personas que han luchado por darle a su familia un mejor futuro y un mejor presente, y basándonos en que también representara pues a toda la sociedad venezolana. La realidad es que la migración venezolana no ha sido solamente de un sector, sino que ya prácticamente, como tú lo veías en el comienzo, en la cortinilla de fugitivos, sale casi sale hasta la guacamaya, ¿no?, de Venezuela. Así Entonces, esta era la idea era que habláramos de todos, de los 8 millones. Y cuando Claudia, porque la idea es hacer varios países y seguir haciendo varios países, hacer 10 temporadas por países. Entonces me decía Claudia, y cuando se acaben los países o esos 10 países que queremos hacer, ¿qué vamos a contar? Y yo le decía, pues que hay 8 millones de historias que contar. Hay mucho que contar. Como decía, yo no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, había una serie maravillosa que se llamaba La Ciudad Desnuda y al final decía, hay no sé cuántos millones de historias en La Ciudad Desnuda, esta ha sido solo una de ellas. Claudia, comentaste el más reciente de Alberto Barrera Tisca, que ha tenido cualquier cantidad de visualizaciones. ¿Por qué ha sido tan popular el de Alberto? ¿Qué nos puedes decir de ese episodio en particular, Claudia? Bueno, el episodio de Alberto creo que ha conectado muy bien porque él es muy sensato y muy cercano en todo lo que habla, aparte que sí hace un análisis, obviamente, pues su nivel intelectual y su bagaje lo permite, pero también habla de él como ser humano y cómo se ha visto alejado de su familia. Y bueno, tiene frases desgarradoras, ¿no? Donde dice, nos están orillando a desear la violencia. O sea, uno que, digamos, siempre ha creído en el proceso democrático, en el voto, uno dice, ¿cómo hacemos para salir de esta tragedia, no? Y sobre todo también dice una frase muy potente que dice que, bueno, que la esperanza es irracional y que él quisiera volver a Venezuela, aunque sea un país que ya no es el que él dejó, ¿no? Yeah. Y creo que ha sido sanador todo este tema de entrevistar a tantas personas, porque sí nos hemos identificado con muchas frases que han dicho nuestros entrevistados, ¿no? El venezolano afronta los retos y no los cuenta, sino que los supera y va a lo siguiente, ¿no? Si en otra vida volvieran a ser
yo quisiera nacer nuevamente en Venezuela. Entonces yo creo que eso ha hecho que conecten los episodios con las personas que lo ven, ¿no? Y como está en YouTube... Bueno, ¿dónde lo voy a ver? Nuestro Claudia. canal de YouTube el canal de YouTube es Creatures TV oficial, Creatures de criaturas. Y bueno, pueden suscribirse para estar al tanto de los nuevos episodios que todavía estamos por estrenar. Los tequeños de Tequemoch, crujientes por fuera con el queso derretido por dentro. Ordénalos online en tequemoch.com. Van a llegar directamente a tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Vamos a leer esta idea. Primero vinieron los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Martin Niemöller. Esta idea se le ha atribuido a Bertolt Brecht, pero en todo caso es de Niemöller y en todo caso lo importante es que nos remite a los tiempos del nazismo, cuando el nazismo empezaba a consolidarse. Ese que no se molestó por este, ni por el otro, porque total, en definitiva, no tenía nada que ver con él, es el personaje indiferente. ¿Hasta qué punto es prudente, es bueno, es aconsejable la indiferencia? Yo no me meto con noticias, yo no estoy pendiente de lo que ocurre a mi alrededor porque estoy harto de todo eso. Vamos a hablar de esa indiferencia. ¿Es positiva? ¿Es bueno desconectarse? ¿Cómo manejar esto? En Ciudad de México está la psicóloga Gabriela Rodríguez Escobar y en Houston la psicóloga Irina Faneite. Irina, Gabriela, muy buenos días a ambas. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a comenzar en Ciudad de México con Gabriela. ¿Cómo se define este fenómeno que acabo de reseñar, de referir, Gabriela? Sí, bueno, mira, vivimos en un mundo donde la información baja rápidamente, las imágenes son crudas y el dolor ajeno parece formar parte del paisaje cotidiano, ¿no? Lo que decías, frente a esta sobrecarga, muchas personas eligen desconectarse, evitar ver noticias, no participar en conversaciones sociales profundas y limitan su atención a lo que ocurre en su mundo inmediato, ¿no? Entonces, a nivel emocional, esta desconexión no es causal, a menudo es una estrategia de supervivencia. El alma, al sentirse sobrepasada, opta por cerrarse. Y me gustaría oír tu opinión, Irina, por favor. A ver, a mí me parece que es sano y no es sano. Es sano protegerte, es sano colocar límites en cuanto a que las redes sociales o la información forma parte también en este mundo actual de tu espacio seguro. Entonces, el espacio seguro se cuida y hay que revisar con qué estoy conectada todo el tiempo. Pero la desconexión completa no es sana. ¿Por qué? Porque me lleva a una falta de empatía con el mundo. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esto, Gabriela? Mira, hay posibles caminos de salida. No se trata de forzarnos a mirar todo, claro, o involucrarnos en todo. El camino es encontrar formas emocionales sostenibles y conscientes de reconectar con el mundo sin rompernos. Volver a lo pequeño y humano, conectar con una historia, una persona, un acto cotidiano de amor o solidaridad. Lo colectivo no siempre es lo masivo, eso sí hay que tenerlo claro. Aprender a regularme emocionalmente, desarrollar recursos internos para no ahogarme en lo que veo, respirando, haciendo pausas, autocuidándome y poniendo límites, como decía Irina, ¿no? Límites saludables. Entonces, elegir con conciencia en qué sí puedo participar.
En lugar de paralizarme por lo que no puedo cambiar, me enfoco en lo que sí puedo hacer. Una ayuda, una escucha, una acción amorosa. Entonces, cultivar vínculos que expresen, que expandan mi mirada. Buscar grupos, espacios o conversaciones donde lo emocional y lo colectivo se abrace. Allí el alma encuentra sentido. Recuperar el sentido de pertenencia, reconocer que no estoy sola, que formo parte de un sistema, de una comunidad, una red más amplia. Esto da fuerza emocional y sentido de dirección. Muy bien. Aprovechando esa última idea, Irina, mencionaste la falta de empatía con mi entorno. ¿Qué ocurre si no tengo ese vínculo? ¿Qué ocurre si corto toda posible empatía con lo que me rodea? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que primero hay muchas personas que piensan o que llegan pidiéndote cómo hago para que las cosas no me afecten. Eso creo que es una idea importante. Y como ser humano, las cosas que suceden te van a afectar. Entonces, lo importante es aprender a gestionar y a manejar eso que te afecta, ¿no? Ahora bien, este tema, y como iniciaste con la frase que iniciaste, me parece maravilloso porque yo no necesito, por ejemplo, ser mujer para acompañar el tema de los derechos de las mujeres. Yo no necesito pertenecer a un grupo para conectar y ser empático. Entonces, si yo me desconecto completamente, no voy a poder empatizar, acompañar, participar en la transformación incluso de la sociedad. O sea, tantas cosas que suceden si yo me desconecto completamente, ¿no? Claro, hay circunstancias de circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, los inmigrantes en Estados Unidos en este momento, los venezolanos inmigrantes en este momento que están siendo el blanco de tantos señalamientos por parte del poder, pueden estar muy angustiados, les es difícil no estar pendiente de las noticias. Pero digamos en un contexto más convencional, más normal, donde no haya una circunstancia tan aguda como esta, ¿cuáles serían los criterios para, Gabriela, para poder decir, me voy a ocupar de esto y de esto no me voy a ocupar? ¿Qué sugieres? Por ejemplo, podemos no sentirnos impotentes, reconocer con qué sí puedo y con qué no puedo. Aparece el dolor espejo, ¿no? Lo que veo afuera toca algo no sano en mí. Y entonces eso podría ser lo que me haga desconectarme. O sentirnos que no tenemos recursos emocionales para sostener tanto. Por eso la desconexión muchas veces es una forma de decir, no necesito protegerme. Entonces, es una manera, ¿no?, de no saturarse, de pausar sin culpa. Ya. ¿Y qué sugerirías tú, Irina? Yo creo que hay que encontrar nuestro propio límite, es muy individual también, ¿no? Con qué te conectas y con qué no. Yo a veces comparo con las redes sociales el tema de, es como salir a la calle, a veces abres los ojos en la mañana y lo primero que haces es abrir Instagram antes de cualquier otra cosa, entonces es como ir a la calle sin cepillarte los dientes siquiera, entonces exponerte a toda esa información, ¿no? Entonces creo que es importante que vayamos regulando a nivel individual qué es lo que me hace bien y qué es lo que no, un punto medio entre conectar con todo el día y desconectarme totalmente, y limitar el consumo de las redes sociales, o sea, ir limitando, pero también ir limitando con respecto a lo que yo siento. ¿Y cómo queda la responsabilidad individual en medio de todo esto frente al entorno que me rodea, Gabriela? Mira, la desconexión no es enemiga, es una señal, un llamado del alma a resguardarse, pero también un mensaje de que hay algo que no está, que nos está costando mirar o sentir. El camino no es obligarse a estar en todo, sino reaprender a estar en el mundo desde el corazón, la honestidad, los límites sanos, como decía Irina, y desde nuestra humanidad.
Vivir desde un equilibrio emocional significa cuidar mi mundo interno sin cerrarme al mundo externo, porque también pertenezco a ese mundo. Puedo elegir cómo estar cuando puedo mirar y desde dónde quiero responder. A veces lo más revolucionario es sentir sin romperse y actuar desde el corazón sin necesidad de cargarlo todo. Ya. El tiempo se nos ha terminado, pero te voy a dejar la palabra conclusiva, Irina, por favor. Lo primero, estamos en un mundo de mucha presión donde las redes sociales continuamente nos están mostrando muchísima información y eso ya está formando parte de nuestro entorno seguro. Nuestro entorno seguro es lo que vemos, lo que escuchamos. Entonces, definitivamente sí tenemos que revisar con qué nos estamos conectando, pero sin perder la empatía, sin perder la responsabilidad, conectándonos con las causas incluso que nos atañen y con las causas de las que queremos ser parte y sobre todo con la humanidad. Irina, Gabriela, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la mañana. Gracias a ti. Gracias a ti, César. Este lunes, en Conexión, damos inicio a un ciclo especial de programas dedicados a revisar el pasado para entender el presente. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana.